buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo, hoy que es martes 25 de junio de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Bienvenida, Eusiris. Ahora sí, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que regulan al Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua. En casos de despido injustificado por enfermedad, no es necesario agotar la etapa de conciliación para acudir a juicio. Más del 40% de las personas privadas de la libertad se encuentran en prisión sin haber recibido una sentencia. Vámonos con mi compañero Mario López Peña al edificio sede de la Suprema Corte para el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió dos controversias constitucionales. La primera de ellas, promovida contra la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua. En este asunto, el Pleno declaró válidas diversas facultades dadas al órgano interno de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, entre ellas la de fiscalizar y verificar el ejercicio del gasto, la de celebrar convenios de coordinación en el marco de sus competencias, la de nombrar y remover libremente a su personal, así como la de efectuar visitas de inspección e intervenciones de control a las áreas y órganos del propio tribunal. Por otra parte, invalidó las disposiciones que acortaban los plazos para atender los requerimientos formulados al personal de este órgano. Que las normas impugnadas son de contenido sustantivo idéntico a las que analizamos en la acción de inconstitucionalidad ya fallada. En ese sentido, las 6 fracciones impugnadas del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua también son cuestionadas bajo conceptos de invalidez similares a los de la acción. La segunda controversia constitucional resuelta en esta sesión fue promovida por el Instituto Electoral de Chihuahua contra disposiciones de la Ley Electoral Local. En este asunto, el Pleno declaró válido el artículo que da la atribución al órgano interno de control del Instituto Electoral para concertar y celebrar, en los casos que estime necesarios, convenios de coordinación con las instancias que requiera, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Pues muchas gracias por el reporte, Mario, como siempre muy completo. Y la Suprema Corte recordó que al determinar la prohibición total del matrimonio infantil, se protegieron los derechos de la infancia, en especial de las niñas y adolescentes. Recordó que la Constitución protege el interés superior de las infancias y el libre desarrollo de su personalidad. Indicó que la prohibición absoluta es acorde con la Carta Magna, ya que se trata de una medida de protección reforzada al libre desarrollo de la personalidad de las infancias, pues así podrán disfrutar de los derechos propios de su edad y desarrollarse plenamente. Explicó que los niños que contraen matrimonio, especialmente las niñas, se ven frecuentemente obligadas a abandonar la enseñanza y quedan al margen de las actividades sociales. Además, en algunas partes, los niños casados se consideran adultos, aunque tengan menos de 18 años, privándoles de todas las medidas especiales de protección que tienen derecho en virtud de la Convención en la materia. El primer tribunal colegiado del 15º Circuito estableció que cuando una mujer que padece cáncer reclama su despido injustificado relacionado con faltas injustificadas, es innecesario agotar la conciliación prejudicial. Precisó que si bien el nuevo sistema de justicia laboral establece que la conciliación prejudicial es una instancia que por regla general debe de agotarse antes de acudir a juicio, el legislador estableció como casos de excepción los conflictos inherentes a discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual.
En consecuencia, cuando la actora sea una mujer con cáncer, la sola manifestación de que fue despedida injustificadamente con motivo de su enfermedad debe juzgarse con perspectiva de género y realizarse un escrutinio estricto conforme al último párrafo del artículo 1 constitucional, por lo que puede acudir directamente al juicio laboral sin agotar la conciliación prejudicial. Y en más temas, la magistrada Angélica Lucio Rosales explicó en qué consiste la labor de los tribunales de apelación, mismos que se encargan de atender los recursos que interponen personas que se inconforman con las resoluciones de jueces civiles, mercantiles o penales. Precisó que su trabajo consiste en revisar los argumentos de las partes, con el fin de determinar si la sentencia del juez fue correcta, lo que implica confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada. Precisó que en materia penal no solo revisan las cuestiones con las que está inconforme el sentenciado, sino también se verifica que se hayan respetado todos sus derechos. Sino que también es su obligación, pues nuestra obligación, revisar que en el procedimiento penal se hayan respetado todos sus derechos, un debido proceso, que haya tenido una defensa técnica y adecuada, que haya tenido oportunidad de ofrecer pruebas y incluso cuando hay una sentencia condenatoria de oficio tenemos que revisar que la condena que se le imponga sea la correcta y la adecuada de acuerdo con sus circunstancias particulares y las circunstancias del hecho. En más temas, es inconstitucional condicionar que la persona trabajadora fallecida estuviera jubilada para otorgar la pensión por viudez u orfandad a los deudos, de acuerdo con lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito, con sede en Chihuahua. El Consejo de la Judicatura Federal destacó que el tribunal determinó que el artículo 15 del Reglamento de Jubilaciones por Antigüedad de Ciudad Juárez es contrario a la Constitución, pues condicionar que el trabajador haya estado jubilado antes de su fallecimiento es discriminatorio y violatorio del derecho fundamental a la seguridad social. Y la Suprema Corte cuenta con buscadores jurídicos que almacenan y sistematizan los criterios internacionales en materia de derechos humanos emitidos por la Corte Interamericana y el Sistema de Naciones Unidas, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del máximo tribunal. Por una parte, el buscador de la Corte Interamericana permite conocer los estándares en temas como medio ambiente, movilidad humana, desaparición forzada, acceso a la información, igualdad y no discriminación, mientras que el buscador jurídico del Sistema de Naciones Unidas permite acceder a información sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos desarrollados en las observaciones generales de los 9 comités de la ONU y en los informes temáticos de los procedimientos especiales. Puede acceder a ellos desde el sitio web de la Suprema Corte. Y más del 40% de las personas privadas de la libertad no han recibido una sentencia y se encuentran en prisión preventiva oficiosa, es decir, aún no se determina si son culpables o no de los delitos que se les acusa. Este tema es abordado por expertos en materia penal en el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Te Escuchamos, que ya se encuentra disponible. Puede consultarlo de manera gratuita en la plataforma de música Spotify y en el canal de YouTube del Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a una pausa, no se vaya porque regresamos con más. Al regresar, cambian medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario a Brenda Quevedo, procesada por secuestro. De la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más información. Las y los magistrados de los tribunales colegiados en materia penal del primer circuito se reunieron este martes en la sede alterna de la Suprema Corte para abordar la propuesta de reforma al Poder Judicial. Ahí estuvo mi compañera Laura Murillo, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Laura, te escuchamos.
Muy buenas tardes. Como comentas, magistrados de los tribunales colegiados en materia penal del primer circuito, entre otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación, realizaron una manifestación pacífica en la explanada del edificio alterno para llamar a la próxima presidenta electa y al Poder Legislativo a que escuche a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el marco de la discusión de la reforma en la que se propone la elección de juzgadores por voto popular. Señalaron que la justicia no puede partir de una promesa de campaña, sino de los derechos que se tutelan en cada caso concreto. Además, indicaron que las y los trabajadores del Poder Judicial Federal no están cerrados a una reforma. Lo que exigen es que se tome en cuenta los derechos de la base trabajadora. Vamos a escuchar sus palabras. Si se da una reforma destructiva del Poder Judicial, no habrá con quién ir a hablar y hacer valer la ley, ni la Constitución. No habrá condiciones de trabajo que defender. No habrá ante quién ir a hacer valer su voz. No habrá un tribunal que escuche a la gente. No habrá un tribunal como el que dijo José María Morelos y Pavón, que escuche a la gente, al desvalido. Por eso, lo que estamos planteando aquí no es un rechazo a mejorar. Mencionaron que lo que defienden no son privilegios, sino el respeto al Estado de Derecho y la independencia judicial. Escuchemos. No estamos luchando por una razón económica, estamos luchando por un Estado de Derecho y eso es lo que nos importa fundamentalmente. Comentarte que indicaron necesario buscar el diálogo y finalizaron este encuentro con la entonación del himno nacional. Es la información que tenemos al momento. Pues muchas gracias, Laura, pues estaremos muy pendientes de esta información. Y el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales determinó el cese de la prisión preventiva de Brenda Quevedo Cruz y ordenó como medida cautelar el arraigo domiciliario con vigilancia de la Policía Federal Ministerial y el uso de localizador electrónico, cuyo costo correrá a cargo de la Fiscalía que lo solicitó, así como la prohibición de salir sin autorización de la zona conurbada de la Ciudad de México ni del país, y la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas indirectas o a su domicilio. Lo anterior en cumplimiento a la resolución del primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito del pasado 21 de junio, que ordenó el cese de la prisión preventiva al explicar que no se justifica la prolongación de la prisión preventiva al tratarse de una medida excepcional y al haber variado las causas que le impusieron. Brenda Quevedo fue privada de la libertad en noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México en septiembre de 2009 por la presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro. La Defensoría Pública tiene la representación legal de la afectada y promovió diversos medios de defensa para que cesara la medida, que se prolongó por más de 15 años sin que se le impusiera sentencia. Esta resolución se suma a las 555 dictadas en favor de personas representadas por la Defensoría Pública Federal en las que se determinó el cambio de la medida cautelar. En este caso, Brenda Quevedo podrá seguir su proceso en libertad. Asimismo, se recordó que la afectada fue víctima de tortura sexual durante su detención y privación de la libertad, hechos acreditados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Y en otros temas, la organización X, Justicia para las Mujeres, publicó la Cartilla de Derechos para Mujeres Liberadas de Prisión, un documento para que las mujeres anteriormente privadas de su libertad puedan conocer los derechos que las instituciones y autoridades deben garantizarles. La publicación reflexiona sobre el estado actual de la justicia hacia las mujeres y la reinserción social, revisa distintas normas nacionales e internacionales en la materia y analiza los hallazgos a partir de testimonios de mujeres al salir de prisión.
Con ello, busca visibilizar la necesidad de que los centros de reclusión y las instituciones encargadas de procurar la reinserción social tengan programas suficientes y protocolos adecuados para garantizar los derechos de las mujeres en prisión. El Poder Judicial de Baja California Sur instaló el Comité para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, instancia responsable de coordinar los trabajos relacionados con la instrumentación del sistema de oralidad en ambas materias. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se inauguraron las nuevas oficinas de la Defensoría Pública, un espacio moderno y accesible dedicado a brindar un servicio más eficiente y cercano para garantizar la defensa legal gratuita y de calidad a quienes más lo necesitan. Como parte del proceso de actualización de las normas, las y los jueces civiles y familiares del Poder Judicial de Tlaxcala han comenzado a aplicar nuevos criterios para favorecer los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la figura de la representación coadyuvante. Concluyó el Diplomado de Formación de Intérpretes Judiciales en Lengua Indígena en Veracruz, que tuvo como objetivo contribuir al proceso de fortalecimiento y ampliación de usos de lenguas indígenas en la interpretación judicial, así como contar con asistencia jurídica especializada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Gracias a Jesús por la información. Y el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito otorgó un amparo para que las autoridades ambientales garanticen que la termoeléctrica de Tula Hidalgo opere conforme a las normas ambientales, controle sus emisiones de contaminantes y mitigue los daños al medio ambiente sin afectar el abasto de energía eléctrica. El amparo, que fue promovido por la organización Litigio Estratégico y el despacho La Moglia Abogados, reconoce que la operación de la planta en las actuales condiciones afecta los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, la ilegalidad del uso de combustóleo con altos niveles de azufre, la violación a los máximos previstos en la ley respecto a las emisiones contaminantes y la ilegalidad de la falta de regulación de la central por parte de las autoridades federales. La sentencia obliga a las autoridades ambientales a garantizar una mejor calidad del aire para todas y todos los habitantes del Valle de México. Y el Tribunal Superior Agrario reveló que en lo que va del año se han llevado a cabo 39 jornadas de justicia itinerante de los tribunales unitarios agrarios en comunidades indígenas de 16 entidades, en las que se han atendido 1.596 asuntos. Los órganos jurisdiccionales con el mayor número de consultas son el Tribunal Unitario Agrario 3, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el Distrito 5, en la capital de Chihuahua, y el número 46 en Guajuapan de León, Oaxaca. Indicó que las jornadas tienen un especial énfasis en que las mujeres tengan acceso a la tierra, al enfrentar obstáculos como la geografía, los estereotipos de género, la violencia patrimonial y la pobreza, para permitir que las mujeres del campo accedan a la justicia y a la tutela efectiva. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.